días, hermanos, qué gusto es para mí una vez más estar aquí con ustedes. Usualmente los días domingos mi persona está tras bambalinas ayudando, trabajando en diversas partes técnicas también, y hoy tengo la oportunidad, el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Estamos aquí con algunos hermanos y queremos realmente tener este tiempo especial donde el Señor pueda hablarnos, Él pueda dirigirnos. Y qué hermosa alabanza que acabamos de cantar, rindiendo nuestro corazón, rindiendo nuestra vida, considerando sobre todo que toda nuestra vida debe estar involucrada con Dios. Y creo que eso es una de las cosas que en este momento está siendo puesto a prueba. Hay muchas cosas que vamos a estar conversando y ciertamente en medio de este espacio no queremos iniciar sin que Dios nos pueda dirigir. Así que en primer lugar quisiera pedirte ahí donde tú te encuentras, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos X, con quien te puedas encontrar, que tengas un tiempo específico para orar y pedirle a Dios que te pueda dirigir, que te pueda en este tiempo dar la luz necesaria para que al ir a su palabra Él nos pueda mostrar, Él nos pueda enseñar. Así que oremos. Señor bueno, gracias por la oportunidad que tenemos de poder aprender tu palabra. Gracias porque en medio de todas las cosas que nosotros podemos vivir, experimentar, hemos visto tu gracia y tu misericordia rodearnos de diversas maneras. Padre Santo, somos frágiles y nosotros necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu guía, y antes de iniciar queremos pedir que seas tú quien pueda conducirnos, quien pueda dirigirnos, y que en este espacio, en este tiempo, tú puedas, Señor, hablar a nosotros y podamos juntos introducirnos a tu palabra, y en medio de este tiempo podamos conocerte más y entender hacia dónde nos quieres dirigir. En Jesús, amén. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, hace ya bastante tiempo, bueno, cuando yo era pequeño me gustaban muchos tipos de películas realmente, y creo que tú también, y todos en algún momento hemos visto esta serie de películas Star Wars. Yo no sé si eres fan, pero bueno, yo junto a otras personas que conozco, lo somos de hecho, y nos ha gustado, hemos crecido con la idea del viaje en el espacio, los sables de luz y muchas cosas. Recientemente hay una serie que ha sido bastante nombrada, se llama El Mandaloriano. Yo creo que varios que ven, consumen diversos contenidos a través de streaming como Disney, que acaba de llegar también a Perú, pues la han visto. Es una serie bastante conocida. Pero en esta semana ha hecho noticia esta serie por algo bien interesante que ha sucedido. Hay una actriz que se llama Gina Carano, ella es bastante conocida dentro de la serie. Aquellos que saben de la serie conocen a quién me refiero. Y resulta que esta actriz, que no es creyente, no es una persona que conoce la Biblia y que exactamente está defendiendo el Evangelio, ella interpreta un papel muy importante dentro de la serie, y ella ha sido tildada de una persona intolerante, antisemita, y por esa razón han cancelado los contratos que tienen con ella dentro de esta serie. Y no solamente dentro de esta serie, sino también dentro de todo el contenido específico que tiene Disney con esta actriz. Y es interesante darnos cuenta que detrás de las acusaciones que tienen contra esta actriz hay algunas cosas que nos llaman la atención. En primer lugar, no es la primera vez que esta actriz es considerada en algún momento como polémica, porque ella ya previamente, desde el año pasado, estuvo haciendo declaraciones a favor del presidente de Estados Unidos, y también dejando claro que muchas de los medios de comunicación y de las estrellas de Hollywood tienen la obligación y se sienten empujadas a tener que apoyar grupos que entre comillas son minorías, y que en medio de nuestros tiempos es responsable apoyar, como el grupo o la comunidad LGTBQ, que creo que todos conocemos. Y muchas estrellas de Hollywood y de los medios en general se sienten presionados a poder apoyar ideas y principios que la comunidad progresista, y que abiertamente va en contra de la escritura, busca entablar. Esta actriz no quería quedarse callada, esta actriz no ha querido simplemente moverse como todos se mueven, y ha comenzado a publicar y hacer anuncios muy específicos acerca de que ella piensa diferente, distinto. Y estamos hablando de alguien que no es cristiana. Recientemente ella hizo
un post, puso en Twitter una imagen y puso unas frases, un eslogan bastante interesante que literalmente ya fue de más. Y para muchos esta fue la gota que derramó el vaso. Y ella dice en esta frase que ella estuvo escribiendo, dice: los judíos fueron golpeados en las calles no por los soldados nazis, sino por sus vecinos, incluso por niños. Como la historia se edita, la mayoría de las personas hoy no se dan cuenta que para llegar al punto en el que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran, simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas? Esta actriz, al poner esta frase, encendió literalmente los medios de comunicación, porque no quiero entrar en muchos detalles políticos, pero creo que todos sabemos que mucho de lo que está pasando, no solo en Estados Unidos, sino a nivel del mundo, está encaminado a establecer una agenda que va abiertamente en contra de las Escrituras. Y una de las cosas que podemos observar es que no solamente aquellos que conocen la Escritura, sino aquellos que son conservadores también están en contra, como esta actriz. Y una de las cosas que vemos es que ella no está diciendo ninguna mentira. La han tildado de antisemita, de estar en contra de los judíos. Y es curioso que incluso hay judíos conocidos, como Ben Shapiro. Yo no sé si conoces quién es él. Es un orador que tiene muy claro, de hecho, muchos principios que son conservadores y que defiende también la Biblia y principios conservadores. Y él, como judío, dice: a mí esto no me ofende. Pero es interesante que al yo mencionar esto, podemos ver que las redes y los medios de comunicación tienen bastante poder para cancelar las opiniones de personas poderosas. No estamos hablando de una persona que no tiene influencia, no estamos hablando en este momento de una persona que nadie conocía, estamos hablando de una persona famosa. Y en medio del círculo en que nosotros nos movemos, pues no estamos hablando de alguien que pasa desapercibido. Ahora, esto es interesante, no exactamente por lo que le ha pasado a esta actriz y porque estamos hablando de una serie muy famosa. Estamos hablando de una situación que revela cómo hay medios y organizaciones poderosas a nivel mundial que te van a decir a ti lo que debes saber y lo que no debes saber. Y van a definir la ruta de cómo se deben desenvolver el planeta Tierra. Y una de las cosas que esta actriz va a dejar claro es que ella no está de acuerdo con mucho de esto, y por esa razón la van a censurar. Esta situación nos presenta una situación o un contexto en el que vivimos, y es la época de la censura. Y esto no es solamente de esta actriz. Nosotros, si vemos las noticias, pues yo creo que tú sabes que el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, no hace mucho le censuraron la cuenta de Facebook y también de Twitter. Y si estamos hablando del hombre más poderoso de Estados Unidos, pueden tener esta limitación y le van a decir qué vas a decir y qué no. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a ti? ¿Cuánto más a nosotros que predicamos el Evangelio y que mucho de lo que predicamos no va de acuerdo a los valores de este mundo? Cuando tú comienzas a introducirte en la Escritura y tus ojos comienzan a ver el reino de Dios, te comienzas a percatar que muchas de las cosas que nosotros vivíamos antes de conocer a Jesús abiertamente van en contra de lo que este mundo propone como bueno. Y es interesante saber que esto no solamente ha pasado en el mundo secular. No hace mucho, si también conoces un poco del mundo cristiano, hay un pastor que se llama Pablo Washer. No todos están muy de acuerdo con él y con diversos temas, pero si hablamos de forma general, como cristiano y como líder y como predicador de la palabra, pues tiene una bandera para poder predicar el Evangelio. Recientemente le cerraron una transmisión en vivo, porque dentro de esa transmisión, dentro de la prédica que él estaba hablando directamente de la moralidad con la que debíamos vivir, y esto tiene que ver con lo que la Escritura enseña, y lo tildaron de tener un discurso de odio y le cerraron la transmisión. Y esto fue noticia en el mundo cristiano porque Pablo Washer es un pastor conocido, es alguien que tiene bastante influencia y que ha venido creciendo bastante. Y nosotros, como hijos de Dios, nos encontramos en un mundo, nos encontramos en un planeta que comienza a usar los medios que tiene, y sobre todo los medios de comunicación, para censurarte. Y en medio de todo esto nos deja claro que en nuestra realidad pueden haber muchas situaciones que van a perseguir a aquellos que quieren vivir piadosamente. Hay una cosa que hay que nosotros saber. Si conoces un poco de historia, sabes que el Imperio Romano, antes de caer política
mente y aún su hegemonía disminuir, decayó moralmente. No es una noticia nueva saber que los imperios comienzan a decaer cuando moralmente comienzan a degradarse. Y no estamos hablando exactamente que vivan bajo las normas de la Biblia, sino bajo principios que incluso la palabra también defiende. ¿Y por qué menciono esto? Porque nosotros vivimos en un mundo que va cabeza al desastre, que se va cabeza hacia el piso, y nosotros no vamos a poder detenerlos. En las enseñanzas que hemos tenido recientemente con nuestro pastor Raúl, hemos estado aprendiendo que hay un misterio, el misterio de la iniquidad que viene desarrollándose, que se viene moviendo y levantando para que el anticristo, cuando venga en el tiempo indicado, pues establezca su reino. Y dentro de ese establecimiento, también conociendo la Escritura, sabemos que llegará el tiempo de la tribulación, que mientras que el anticristo está estableciendo su reinado, Dios está preparando las condiciones para traer el juicio a este planeta que abiertamente ha renegado contra Dios, ha obviado su autoridad y ha decidido vivir bajo sus propios principios. En medio de todas esas cosas nosotros nos encontramos y hemos sido llamados a ser sal y luz. Este mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, y ahí es donde nosotros estamos. Hay momentos difíciles y complicados que se avecinan. Si tú ya has visto las diversas situaciones que se han presentado hasta ahora y cómo es incierto el futuro y los meses que vienen, tú te puedes percatar que la situación no es nada sencilla. ¿Estaremos preparados para lo que se viene realmente? En medio de las cosas que van pasando, la iglesia de nuestros tiempos tendrá el peso y la fuerza necesaria para no ser conmovida en medio de los vientos nuevos de pensamiento, incluso de doctrina, y también de nuevas formas de poder vivir. La iglesia tendrá el peso serio para poder sostenerse en medio de todo este caos, y que ahora ya no apuntan una pistola para decirte no prediques de Jesús, simplemente te cierran los labios o te anulan o pueden hacer otro tipo de cosas para no permitirnos predicar el evangelio. La pregunta en medio de todo eso es entender que en medio de nuestra realidad nosotros tenemos que actuar. No podemos quedarnos mirando. Recientemente conversábamos en una reunión de líderes y recuerdo que un líder decía, nosotros tenemos dos opciones: o nos quedamos estudiando las Biblias en nuestras casas encerrados y no decimos nada, o decidimos actuar frente a lo que está pasando delante. Y creo que cuando nosotros vamos a la Escritura y decidimos estudiar las cosas como debe ser, Dios nunca ha dejado claro que su pueblo debe esconderse. Todo lo contrario, hay una reacción de celo que nos toca a nosotros tener de una forma responsable. La semana que viene vamos a empezar una nueva serie que se llama La Civilización de la Muerte. Y en esta serie vamos a encontrar respuesta a mucho de lo que en este momento estamos hablando. Pero hoy día vamos a centrarnos en un punto que nos va a poder permitir ponernos en una posición adecuada para escuchar lo que viene delante. Hay cosas indispensables que tiene que tener el corazón del creyente para estar dispuesto a actuar antes de solamente informarse y decidir qué hacer. Y hay algunas cosas que todos nosotros deberíamos considerar, sea que somos creyentes con pocos años de cristiano o con bastante tiempo de cristiano. Hay principios generales que nosotros debemos guardar y justamente es lo que hoy día yo quiero invitarte a que tú puedas considerar. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál debería ser nuestra reacción en medio de todo esto? Cuando han pasado diversas cosas, la gente ha reaccionado de muchas maneras. Y quiero mencionarte solamente 3 cosas que la gente ha hecho para que veamos la diferencia hacia donde yo quiero ir exactamente. En primer lugar, hay gente que en medio de todo lo que ha pasado desde el año pasado hasta ahorita, hay gente que se ha preparado porque veían un ocaso en la economía o veían una sequía económica y veían que en medio de eso pues la situación era incierta, ¿no? Y veíamos a las personas ir a los supermercados y comprar como locos y dejar sin papel higiénico a las personas. ¿Por qué? Porque pensaban que pues esta cuarentena iba a demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses y bueno, hasta ahorita seguimos en esto y ha pasado 1 año. Y cuando nosotros vemos en medio de todas las cosas que han pasado, vemos a un grupo de personas que se han venido preparando para evitar la hambruna. Pero también en medio de eso vemos personas que dependen de ciertos negocios, tienen sus empresas, tienen sus medios económicos, y ¿quién no ha reaccionado asegurando el trabajo futuro? Y sabemos que muchas empresas han quebrado, sabemos que varios han quedado sin trabajo. Estoy seguro que varios de los que estamos aquí en la transmisión hemos visto los ingresos del mes disminuirse y tener que ver la forma de poder asegurar el ingreso para sostener nuestros propios presupuestos. La gente ha reaccionado no solamente buscando pan para la semana y para el mes, sino también asegurando el sueldo del mes que viene porque necesitamos asegurar nuestros negocios. Es responsable. Pero también
En medio de eso hemos visto una reacción de impotencia ante ver que nuestras autoridades no han sido diligentes. Y aunque hay mucho de cierto y cuestionable al hablar de la política y de nuestras autoridades, hemos visto que mucha gente ha reaccionado incómoda con la autoridad. Y hemos hasta cierto punto intentado ver la manera de poner mejores autoridades o de sacar a las personas que tengan que salir para que las cosas vayan mejor. Y estas son reacciones lícitas porque no tiene nada de malo, y quisiera que no me vayas a malinterpretar, no tiene nada de malo el asegurar el pan para mañana, no tiene nada de malo el asegurar ingresos económicos estables, y no tiene nada de malo que nos gobiernen buenas personas. El problema aquí, o quizás lo que deberíamos considerar para ir un paso más allá, es que nosotros somos hijos de Dios. Es que nosotros somos conocedores de la verdad. Es que nosotros somos personas que hemos sido rescatados del pecado y tenemos un estándar diferente. Hemos sido personas que antes no veíamos, pero ahora podemos ver, y nuestro entendimiento de lo que sucede a nuestro alrededor es más alto. Eso significa que nuestra reacción no debe ser la misma. Eso significa que nuestra reacción puede ir más allá. Y la pregunta en medio de eso es, ¿qué deberíamos hacer? Porque como hijos de Dios nosotros deberíamos considerar lo que Dios está haciendo y no solamente acomodarnos a lo que los demás hacen. No es suficiente con considerar ver que el día de mañana podamos comer. Hay un reino que se está moviendo y en medio de todas las cosas que están pasando, ¿qué es lo que Dios está esperando de su iglesia? Bueno, yo creo que si queremos encontrar respuesta a esta pregunta tendríamos que ver muchas cosas, no solamente de la Escritura, sino de nuestro contexto de ahora. Y parte de lo que vamos a estar aprendiendo las semanas que vienen en la enseñanza, vamos a estar teniendo cosas concretas y vamos a ser retados, de hecho. Yo te animo a no desconectarte, pero quiero posicionarte en un lugar donde tú vas a poder observar con claridad todo lo que vendrá adelante. Porque como hijos de Dios, nosotros hemos sido llamados a mirar más allá de lo superficial y de lo terrenal. Quiero invitarte que vayas conmigo a un libro, a un texto. Vamos a ver 3 versículos el día de hoy, porque estamos en un texto, en una enseñanza temática que quisiera mostrarte. Y quisiera que vayas conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 1 al 7, donde vamos a desarrollar la primera parte de esta enseñanza. En Santiago, capítulo 1, desde el versículo 1 al 7, dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando leemos esta porción de Santiago, nos vamos a percatar que el autor no se está dirigiendo a cualquier persona. De hecho, en el primer versículo se nos dice ahí que Santiago es un siervo de Dios y le está escribiendo a las 12 tribus de Israel. En un momento determinado, la iglesia creció y la iglesia en su cuna en Israel comenzó a desenvolverse entre judíos, entre judío-cristianos. Y nosotros sabemos que vinieron más de una persecución. Algunos creen que en este momento la persecución que se levantó por la predicación de Esteban comenzó a generar un movimiento alrededor de los cristianos que tuvieron que ser esparcidos. Y otros también, con mayor seguridad, dicen que Herodes Agripa generó una persecución más álgida, más fuerte, y en medio de eso se esparcieron muchos más judeocristianos. Eso hizo que el evangelio corra definitivamente. Pero muchos de ellos tenían que vivir un cristianismo a escondidas, un cristianismo que estaba siendo tildado de secta e incluso hasta de terroristas. Y en medio de todo eso, su cristianismo y sus convicciones estaban siendo puestos a prueba, porque no solamente era que los perseguían por ser cristianos, no había posibilidades de a veces encontrar un trabajo o un medio nuevo, tenían que empezar desde cero al mudarse, y pues sabemos que en aquellas épocas no habían derechos humanos como ahora, no había un policía como nosotros teníamos, había gente que literalmente pasaba momentos complicados. Y en medio de toda esa situación tenemos a un Santiago que le escribe principios a estos cristianos que
están ahí. Sabemos que muchos de ellos también llegaron a convertirse en religiosos y muchos de ellos no necesariamente eran cristianos. Habían tenido una formación judeocristiana y algunos incluso estaban como que mezclando el evangelio. Pero detrás de eso vemos a gente que realmente conoce el evangelio y comienza a ser perseguida, comienza a tener diversos elementos que se oponen a lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Y en medio de eso, Santiago tiene un discurso que darles. Comienza su discurso dejando claro que cada uno de nosotros vamos a pasar dificultades, que cada uno de nosotros vivimos en una guerra espiritual y ya va a haber oposición. Y esa oposición se va a levantar de diversos momentos, en diversas fuentes. A veces esa oposición tiene que ver con la tentación que nace de mi propio corazón, pero a veces esa oposición vendrá desde afuera. Y ciertamente la palabra de Dios en este punto que acabamos de leer presenta una situación no solamente que está en mi entorno, sino que vienen pruebas que Dios las permite y que en nuestro entorno se oponen a lo que Dios va a hacer. Cuando tú lees este texto, te percatas que Santiago hay algo en especial que está buscando que todo creyente tenga en medio de esta situación complicada. ¿Y a qué es a lo que nos referimos? A lo que es indispensable en todo momento. No importa qué situación nosotros estemos pasando, no importa si las cosas van entre comillas bien o van entre comillas mal. No importa si en medio de la situación nosotros tenemos seguridad o inseguridad. Si hay algo que el hombre de Dios necesita es sabiduría. Sabiduría de parte de Dios. Es por esa razón que yo quisiera que tú puedas entender que si hay algo indispensable que en este momento nosotros necesitamos rescatar, sacar de nuestro Dios, es sabiduría. Es indispensable. Hubo una serie no hace muchos años, yo no sé si la llegaste a ver en Nat Geo, que hablaba de aquellos que se preparaban para un holocausto apocalíptico y estaban hablando de que habían países que tenían pues bombas nucleares y bombas de hidrógeno y una serie de cosas más, y ellos eran personas preparadas, tenían en su sótano alimentos reservados no perecibles, cientos de sacos de alimento y un montón de cosas, y se veían las personas más preparadas para los diversos holocaustos que podrían suceder o literalmente cataclismos que podrían despertarse en cualquier momento en la historia de este planeta. Tú veías que personas podían asegurar dinero, otros aseguraban bienes materiales, otros aseguraban alimento directamente y otros hasta influencia. Era interesante saber que había diversos tipos de personas que tenían, pensando en un futuro, asegurar un estilo de vida en particular. Nosotros sabemos que ciertamente vendrá un final como la Escritura lo dice. Y si hay algo que el Hijo de Dios necesita tener en este momento para lo que se viene delante es discernimiento y sabiduría. Esta palabra es muy completa. Nosotros cuando vamos a la Escritura vamos a darnos cuenta pues que la sabiduría no es solo una palabra bonita, no es solamente saber ciertas cosas de Dios. Esto implica muchas más cosas. Cuando nosotros vamos a Proverbios, es interesante darnos cuenta que el libro de Proverbios está muy determinado o muy parecido al libro o la carta de Santiago. Porque esta epístola de Santiago con el libro de Proverbios tienen un mismo énfasis en la necesidad de sabiduría en nuestras vidas y tiene un mismo color de que nuestras vidas se amolden al consejo de Dios sin medias tintas. Cuando tú comienzas a leer la carta de Santiago, te vas a percatar que Santiago no tiene mucho que colorear y él tiene que decirte que si vas a buscar a Dios, lo vas a hacer sin dejar de tener fe. No vaya a ser que seas como la ola del mar que se va a tambalear y el viento se la lleva por doquier y por donde sea. En esta parte de la Escritura, tú te percatas que Santiago nos dice, necesitamos sabiduría. Y de hecho, la sabiduría no es cualquier cosa. Si hablamos de sabiduría, podríamos hablarlo en diversos puntos y en diversos momentos y diversas connotaciones que la palabra de Dios nos enseña. El concepto de la sabiduría que viene de Dios es bastante amplio. Y yo quiero explicarte un poco acerca de eso. En primer lugar, la sabiduría es el consejo de Dios. Son sus verdades, son los principios que rigen este planeta. Cuando Dios creó este planeta, Dios le puso gravedad a este planeta. Y de tal manera que si yo tomo mi celular y lo suelto, no lo voy a soltar porque creo que entiendes lo que va a suceder, se va a caer. Hay una fuerza que impulsa los cuerpos hacia el núcleo del planeta y como el planeta es redondo, ciertamente no importa en qué parte del planeta yo me ponga, si yo suelto algo en el aire va a ser atraído por su misma masa y peso al centro del planeta. La física del planeta ha sido desarrollada bajo esa normativa. Dios ha creado así
este planeta y el universo en sí mismo. Pero no solamente ha puesto leyes físicas, ha puesto leyes morales, ha puesto leyes claras que vienen y están ancladas en la palabra de Dios. Y Dios es el que se encarga de cumplir cada uno de esos principios, como cuando Dios dice: lo que siembres vas a cosechar, y detrás de eso tú verás un futuro fruto. Todos esos principios están en la palabra de Dios. Y no solamente veremos uno, veremos más de un principio, más de un consejo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, con la administración de nuestro dinero, con la forma en la que nosotros amamos a nuestro cónyuge estando casados, lo que la misma palabra de Dios habla del sexo fuera y dentro del matrimonio, y nosotros podemos encontrar en la Escritura verdades de Dios. Sabiduría de Dios tiene que ver con estos principios y con cada una de estas verdades. Pero si nosotros conociéramos todas las normas y todos los principios, tendríamos que reconocer que no aún así vamos a ser las personas más certeras del planeta. No vamos a ser las personas más sabias del mundo porque tenemos toda la información. La sabiduría va más allá de saber todos los principios de Dios. Algo que los judíos y los fariseos no entendieron en su momento. No era simplemente manejar la información, estaba anclada en obedecerla. Cuando nosotros vamos a la sabiduría y vemos en la Escritura, y sobre todo lo leemos en Proverbios, nos vamos a dar cuenta que la sabiduría es más que saber los principios de Dios, es obedecerlos, es tener la experiencia de aplicar estos principios a nuestras vidas y ver el fruto de bendición en nuestras vidas porque estamos obedeciendo lo que Dios ha dejado en su palabra. Es decir, bajo estos términos, no todos son sabios. Si decimos que los seminaristas que se preparan por años en el seminario para poder estudiar la palabra de Dios son sabios, entonces estamos equivocados, porque no exactamente estamos hablando de la sabiduría que Dios nos revela en la palabra, estamos hablando de conocimiento. Y si tú eres padre, quiero aprovechar en este momento en decirte algo. Tú no necesitas que tus hijos sean cabezones bíblicos, tú necesitas que tus hijos sean sabios. Y si tú quieres que tus hijos sean sabios, y si tú mismo quieres ser sabio, no es suficiente con saber la Biblia, tienes que enseñarle a obedecer la Biblia. Y eso no va a suceder si en primer lugar tú como padre no comienzas a dar los pasos necesarios para que tu hijo pueda ver que tú al obedecer la Escritura hay buenos frutos que vendrán mañana. ¿Cómo podrías tú decirle a tu hijo que si mientes, eso está mal y no es correcto? Si tu hijo te ve mentirle a tu esposa o tú que eres madre, tu hijo escucha que tú le estás mintiendo a tu esposo. Definitivamente no solamente estas cosas se descoordinan o se mueven del lugar, sino que no estoy transmitiendo la verdad como es solo información. La sabiduría va más allá de la información, tiene que ver con el conocimiento aplicado a nuestra vida. Y Dios nos dice, si hay algo que nosotros necesitamos en este tiempo, es sabiduría. No necesitamos una bola de cristal que nos diga qué va a pasar mañana. Necesitamos que Dios nos esté permitiendo experimentar sus principios en nuestra vida para que nosotros podamos observar lo que viene delante. Y cuando Dios nos reta delante a hacer ciertas cosas, tengamos la certidumbre de carácter, la firmeza de carácter para afrontar lo que se viene delante. Y en medio de esta parte nosotros encontramos que Dios nos pide sabiduría. Es sabiduría que se aprende por experiencia. Y es una gran verdad que tú puedes ser sabio por experiencia. De hecho, es indispensable para ser sabio caminar. Nadie llega a ser sabio quedándose en un lugar quieto. Necesitas decidir obedecer o desobedecer. Por lo tanto, hay dos formas de hacerte sabio, o hay dos formas de poder obtener verdades de los principios de Dios y convicciones en tu vida: por dolor o por satisfacción. Cuando Dios te dice no destruyas tu sexualidad mirando pornografía, tú puedes obedecer o desobedecer. Si tú obedeces, en su momento, en el tiempo indicado, verás la satisfacción de obedecer ese principio. Porque Dios promete y cumple cuando cada uno de sus verdades y sus principios tiene detrás un fruto.
Pero si tú decides desobedecer por un lado, te vas a encontrar más adelante con un futuro amargo y vas a poder observar en tu vida personal no la bendición, sino el dolor detrás del pecado. Y aunque quizás en este momento a veces no vemos esa respuesta, porque yo decido en el momento de pecar, pero Dios decide el momento de las consecuencias, detrás de eso, cuando yo aprendo el dolor de las consecuencias, yo comienzo a darme cuenta que Dios tenía razón. Dios tenía razón. Aprender verdades de Dios se aprenden por experiencia. Y esa experiencia puede ser dolorosa o puede ser satisfactoria. Nosotros hemos sido llamados a poder ser sabios de forma satisfactoria. Por eso encontramos en la palabra de Dios diversos principios que nos guían y nos muestran obedece. Antes de que vayamos más allá, yo quisiera que podamos centrarnos en un momento determinado, porque cada uno está en su vida personal en diversos lugares. Sea que eres líder, sea que eres una persona que está sirviendo en la iglesia, o quizás tú nunca te involucraste en algún ministerio, pero eres un hijo de Dios que lee la Escritura y que se introduce en la palabra de Dios. En medio de todo eso, ¿en dónde tú te encuentras? ¿Estás guardando la dirección de Dios en tu vida? ¿Estás poniendo en práctica lo que Dios ya ha venido revelándote a ti de forma personal? Y puedes decir que estás en la condición de poder estar conectado a Dios para recibir su dirección. ¿O puedes tú observarte a ti mismo y darte cuenta que no solamente has desconectado de la sabiduría de Dios, sino que la falta de obediencia a sus principios y a lo que Dios te ha dicho a ti personalmente te desconecta de Él? Hay una cosa que siempre me llama la atención cuando leo la vida de Samuel. Cuando nosotros vamos a leer la vida de Samuel en la Escritura, nos damos cuenta que se nos dice de Samuel en sus primeros años de vida y de hecho de servicio profético, que él no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Y es interesante que mensaje que recibía, mensaje que daba a conocer. El primer mensaje que tuvo que darle era el mensaje al sumo sacerdote de Israel, el hombre con más autoridad, anciano, y era su mentor. Y literalmente no era un mensaje nada bonito porque estaba diciendo que él había hecho un mal trabajo, que iba a venir juicio sobre Israel. Sin embargo, en su pequeñez, incluso en sus limitaciones, Dios en ningún momento tomó en poco a este hombre y Samuel decidió obedecer de forma concreta los principios de Dios. Declaró el mensaje como debía ser y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dijo lo que tenía que decir. Y es interesante porque hay cosas que vienen a nuestra vida, cosas que Dios nos revela a nosotros, cosas que Dios nos va mostrando y que le va diciendo al esposo: quiero que ames más a tu esposa, al hijo, quiero que seas más responsable en tus estudios. En medio de todas las cosas que Dios está pasando, Dios nos trae mensaje a nuestra vida, quizás no para mostrar a otros, sino a nosotros mismos. ¿Has dejado caer a tierra su mensaje en tu vida? Porque ciertamente las diversas directrices que Dios nos da en nuestras vidas son indispensables para ser sabios. Y en medio de este momento difícil que se avecina, la sabiduría es indispensable y solo llegaremos ahí a través de la obediencia, a través de no dejar caer a tierra ninguna de las palabras de Dios en nuestra vida. Ser sabio no es nada simple, no es información simplemente. Eso puede ser conocimiento, eso puede ser algo que puede rodear nuestras mentes y aunque los demás pueden decir, oh, cuánto sabe, otra cosa muy distinta es lo que el Señor puede decirme directamente para afrontar lo que viene delante. De tal manera que no existe sabiduría sin caminar en obediencia. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, hay algunas cosas que debes saber de la sabiduría y que creo que no debemos olvidar, y por esa razón yo quiero mencionártelas en este momento, y deberíamos ponernos de orden y claramente en los pasos que nos toca. En primer lugar, el más interesado en que tengas sabiduría no eres tú. De hecho, no es tu esposa, no es tu esposa, no es tus padres, no es tu esposo. El más interesado en que tengas sabiduría es Dios mismo. Eso es lo primero que hay que rescatar cuando hablamos de la sabiduría. En Santiago capítulo 1, del versículo 5, que acabamos de leer hace un rato, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y le será dada. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando lees esta primera parte te percatas que aquí Dios está buscando, hey, ¿cuándo me vas a pedir sabiduría? Sabiduría no es que Dios agarra una nube de pensamientos y ¡plum!, te lo mete en la cabeza. Y de pronto tú ya eres como un intelectual que sabe qué decidir y qué hacer. No. La sabiduría es un proceso en donde tu carácter se comienza a desarrollar, en donde vas a tener que ingresar a un proceso de obediencia, como estamos hablando, y si quieres entrar a ese proceso de obediencia para tener un carácter firme y ser sabio, pídeselo a Dios. A veces pensamos que pedir sabiduría a Dios es simplemente, dime qué hacer, porque así yo tendré la seguridad, como tú controlas todo, de no equivocarme y no perder lo que yo no quiero perder. Cuando eso no es exactamente lo que Dios quiere decirnos. Dios no está buscando que nosotros seamos buenos atinadores, que le dan bien al blanco cuando tienen que elegir entre O, B o C. Dios está buscando que se desarrolle el carácter de Cristo en tu vida. Y eso significa que es indispensable que en el proceso, si tú le pides sabiduría, necesites entrar en un proceso de obediencia. Y si tú quieres ponerte en las manos de Dios para que Dios te haga sabio, entonces tienes que saber que Dios está interesado hace mucho tiempo en ese proceso en tu vida para que tú puedas entrar ahí. Y dice la Biblia que Él da sin reproche esta cualidad en el corazón del hombre que ha dispuesto su vida para hacerse sabio. Lo hace abundantemente. Si quieres sabiduría abundante, Dios no va a poner límites. Dios va a abrir las puertas de su sabiduría para tu corazón y para tu mente si estás dispuesto a poder abrir tu vida. Si estás dispuesto en medio de todo lo que tienes que hacer, y estoy seguro que tienes que atender, en medio de las presiones y en medio de todas las cosas que tú tienes que atender, pedirle a Dios no vivir tu vida bajo tus términos, sino bajo los términos de Dios. Si estás dispuesto a poner a Dios en primer lugar y asumir la vida que tienes que asumir y los retos y las pruebas y las complicaciones con la sabiduría de Dios, te puedo asegurar que Dios abundantemente traerá eso sobre ti, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el texto nos dice que sin reproche y abundantemente la sabiduría llegará a nosotros. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que en este momento Santiago pone las manos al fuego por Dios, porque él dice, y le será dada. En otras palabras está diciendo, mira, esta fórmula te va a funcionar sí o sí. No, posiblemente quizás en tu caso no funcione. No, Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo que si tú dispones tu vida en sumisión a Dios para que desarrolles sabiduría en tu vida, sepas cómo actuar en todas las áreas de tu vida, Dios lo va a hacer. El estrés de la vida, las diversas necesidades, nuestros propios pecados, los problemas matrimoniales, las situaciones que están en nuestro entorno, muchas veces desenfocan nuestra vida y nuestra mente desde donde nos encontramos. Pero todos hemos sido llamados a vivir una vida sabia, en todo momento. Nosotros deberíamos estar listos para reaccionar en este momento. Pero sucede que no siempre es el caso del creyente. Estar lo suficientemente conectado a Dios para que la sabiduría de Dios se mueva en nuestras vidas. Y es indispensable en nosotros no construir parchecitos para tener una relación con Dios. No construir lo que a mí me parece para que las cosas vayan bien. Es permitirle a Dios, toma el plano y constrúyelo a tu manera. Que sea tu sabiduría la que construya y organice mi vida. Que no haya ninguna decisión fuerte y elemental sin que tú me estés dirigiendo. Sin que yo esté filtrando a través de tus principios. En donde yo construyo mi vida, no solo consultándote, sino obedeciéndote. Y en ese proceso, viendo lo que tienes que decirme. Hay cristianos que son temerosos de Dios en términos de ir a la palabra de Dios y estudiarla, lo cual no está nada mal. Pero si sabes mucho y aplicas poco, no tiene mucho sentido el concepto de la sabiduría en tu vida. El principio es simple: obediencia. El más interesado es Dios. Segunda cosa, la sabiduría empieza con tu concepción de Dios. Estamos hablando del temor de Dios. La sabiduría empieza con tu propia concepción de quién es Dios. Así empieza la sabiduría. Si tú vas conmigo a Proverbios capítulo 1, versículo 7, creo que conoces este texto, dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría
y la enseñanza. Con este contexto, con esta realidad, tú puedes saber, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando nosotros leemos este versículo, que es bastante conocido, nosotros entendemos que la sabiduría no va a llegar a nosotros si nosotros no pasamos por la ruta indicada, por el camino con el que debemos caminar. Y ese camino inicia, porque dice ahí principio, con el temor de Jehová. La palabra principio tiene básicamente dos connotaciones. Significa que la sabiduría inicia, o sea, el primer paso que tú puedes dar para poder introducirte en una vida sabia está anclado, está determinado en tener temor a Jehová. Pero también nos va a decir esta palabra principio que esta es la normativa. En la esfera del planeta Tierra, el oxígeno es indispensable para que los hombres vivan. En el planeta de la sabiduría, el temor de Jehová es el oxígeno que hace a la gente sabia. Así de simple. Si nosotros no estamos dispuestos a entender que Dios es santo y nosotros debemos rendir nuestras vidas dándole gloria a Él y teniendo temor de Él, concibiendo nuestro pecado como es pecado, entonces difícilmente veremos los frutos de Dios en nuestras vidas. La sabiduría no llegará a nosotros si nosotros no tenemos temor a Dios. Y el temor a Dios, para aquellos que no conocen, aunque este es un tema bastante ya enseñado, tiene que ver con mi concepción reverente de Dios, con quién Él es para mí y cómo se desenvuelve en mi vida. No estamos hablando de un terror en el que yo me oculto y tengo miedo como los niños al coco. No nos referimos a eso, nos referimos a la posición alta que Dios tiene. Muchas veces, al menospreciar la posición que Dios tiene en nuestra vida, nos permitimos refrigerios espirituales, refrigerios y espacios en donde nosotros menospreciamos y menoscabamos la santidad de Dios. Pero no es solamente este punto el que es indispensable para que nosotros vivamos una vida sabia, sino que detrás de eso hay un tercer punto que es al que yo quiero terminar de apelar en tu vida. Y es que no hay nada más sabio que aprovechar bien el tiempo. No solamente el más interesado en que tenga sabiduría es Dios, sino que la sabiduría empieza con el temor a Jehová, sino que un tercer punto, que es el último que yo quiero ver, es que no hay nada más sabio que aprovechar bien el tiempo. Y por esa razón hay un texto que también es conocido y está en Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 18, dice lo siguiente: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, nos damos cuenta que aquí hay un contexto y yo quiero explicarlo rápidamente. El contexto es que nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios, imitadores de lo que Dios hace, de su amor como hijos amados, ser hijos que representan a su Padre. Y en el proceso, para nosotros poder hacer eso, vamos a enfrentarnos a un mundo que vive en contra de los principios de Dios. Por esa razón, y en medio de todas las cosas que pasamos, nosotros debemos mirar con diligencia cómo nos conducimos, cómo andamos, con qué sabiduría vivimos. Porque posiblemente podemos desperdiciar el tiempo y las oportunidades que vienen a tu vida. Una de las cosas que nosotros escuchamos cuando somos jóvenes, y yo lo he oído varias veces cuando he conversado con cristianos adultos mayores, a veces de la tercera edad, y en algún momento siempre nace esa oportunidad y de pronto este hermano me dice a mí o a otro joven: ¿cómo hubiese querido conocer a Cristo en tu edad? ¿Cómo hubiese querido conocer a Jesús de niño? ¿Cómo hubiese querido experimentar una niñez en la iglesia? Pero no fue así. Tuve que entrar en otro tipo de situaciones, mi fórmula fue muy diferente y yo llegué a los pies de Cristo de 50, 60, quizás hasta un poco más, dependiendo qué situación. Cuando yo escucho eso siendo joven, y una de las cosas que le decimos siempre a los jóvenes es: tú tienes una gracia que muchos nunca van a experimentar.
Y nosotros tenemos la oportunidad de poder asimilar nuestras vidas, construirlas en base a la sabiduría de Dios o en base a nuestros propios criterios. La sabiduría de Dios es aquella que nos puede permitir a nosotros vivir diligentemente. Y en este verso tú vas a encontrar conceptos macro, conceptos bastante amplios, porque nos dice que nosotros debemos mirar con cautela cómo estamos andando. No está hablando si pecamos en una cosa o no, aunque lo incluye, pero esto tiene que ver con las metas por las que nosotros vivimos. Esto tiene que ver en qué trazo yo en mi vida para este año, para el año que viene y en este momento. Hay personas que simplemente viven para el momento y están sobreviviendo. Y creo que la situación muchas veces lo ha meritado económicamente. Pero cuando nosotros estamos en una relación con el Señor y anclados con Él, nosotros no podemos vivir para mañana simplemente. A pesar de que nos falte el pan, nosotros sabemos que Dios que provee y que nos guarda, nosotros debemos mirar mucho más allá. Y por esa razón Pablo, entendiendo que todo creyente comprende que su vida tiene un propósito, un destino, tiene que tener metas hacia dónde va y no puede vivir de forma negligente. Simplemente a ver, bueno, ¿qué comemos hoy día? Ya esto, ya, y simplemente sigue viviendo. No, necesitamos tener metas claras hacia dónde nos movemos y qué cosas estamos buscando hacer. Y por esa razón es indispensable aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, engañosos, peligrosos. Hay muchas palabras que podríamos englobar en esta parte del texto y creo que ya hemos hablado de eso bastante porque esa es la situación en la que nos encontramos. Por tanto, no hay que ser insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Tú sabes lo que Dios quiere? Bueno, en medio de este texto lo que se nos enseña es que hay una directriz que Dios quiere para sus hijos. Nosotros necesitamos su sabiduría. Nosotros no podemos estar desconectados de Dios, viviendo bajo nuestros propios términos, obviando los principios de Él, menospreciando su dirección y dando imagen de que somos seguidores de Jesús porque vemos una transmisión los domingos o a veces hemos venido a la iglesia. Si nuestra vida se ancla en la palabra de Dios, es porque yo he decidido poner mi vida en sumisión a Dios para que sus principios reinen en mi vida y yo permita que Él haga ese proceso. Posiblemente ese compromiso tú ya lo has hecho y posiblemente también lo puedes haber relegado. Posiblemente en el proceso tú nunca has hecho esta decisión y le has dicho, sí, yo quiero ser cristiano, pero ciertamente tu sabiduría es la que guía tu vida y no la de Dios. Posiblemente en todo este proceso y con tantas cosas que atender y problemas en nuestro alrededor, fácilmente nuestra atención se puede comenzar a centrar en qué comeré mañana o en qué solucionaré con mis hijos o en qué haré en el trabajo y quizás nos hemos olvidado que estamos en un proceso de hacernos sabios. Y en ese proceso conocer la voluntad de Dios para que Él no solo nos dirija, sino que dé fruto a su tiempo en nosotros. Es por eso que el texto nos dice, por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o perdición. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí hay muchos temas más, pero yo no quiero entrar en más detalles porque los vamos a ir por las ramas. Sin embargo, una de las cosas claras y concretas a las que hemos sido llamados todos nosotros es a vivir una vida sabia. Una vida que se deposita voluntariamente bajo el proceso de Dios de hacernos a la imagen de Jesús, de permitir que Él nos dirija. No de sentarme a escuchar una prédica para ver qué tiene que decir el pastor hoy, sino de sentarme a oír. Dios ahora en medio de este proceso quiere mostrarme el siguiente paso. ¿Cuál es ese paso? No es información, es carácter. No es simplemente un tiempo. Es toda una experiencia de hablar con Dios. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, estamos poniendo nuestra disposición, nuestro corazón, nuestra mente, para que Dios siga llevándonos en ese proceso. ¿Dónde estás? Quiero terminar con esa pregunta. ¿Dónde estás tú? Dios en el huerto del Edén le preguntó a Adán y a Eva, ¿dónde estás? Y tuvo que encontrarlos escondidos en medio de higueras con sus cuerpos tapados, avergonzados de su pecado. Esta pregunta continuamente viene a mi cabeza y varias veces yo me la hago, porque esto nos puede permitir examinar en dónde nos encontramos. ¿Dónde estás en este momento? Joven, quizás trabajando. Esposo, en medio de las diversas presiones. Esposa, en medio también de las diversas presiones y quizás de los hijos que a veces estresan. ¿Dónde te encuentras tú, siervo?
que participaba en la iglesia pero que ahora no se puede. ¿Dónde te encuentras tú en medio de tantas cosas que hacer? ¿Dónde está posicionada tu vida? La semana que viene vamos a entrar en una nueva serie que nos va a retar como iglesia. Pero si no podemos movernos como iglesia, si primero como individuos, hijos de Dios, no estamos en la posición correcta. Quiero invitarte a orar y que Dios reconfigure esto. Y si estás en la posición correcta y adecuada, te pido que ores por tu iglesia. Porque necesitamos creyentes que estén conectados a Dios, dispuestos a ser sabios para hacer lo que les toca en este proceso. Oremos.